En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema que corresponde a la séptima semana de clase, cuyo título lleva la conyugalidad y parentalidad, tema que corresponde todavía a nuestra segunda unidad de trabajo, la entrevista e intervención familiar. Para el desarrollo de este tema, nosotros tenemos que conversar sobre la propuesta teórica de uno de los más actuales representantes de la terapia familiar sistémica, médico de profesión por la Universidad de Granada, psicólogo por la Universidad de Barcelona. Él es el no menos famoso personaje Juan Luis Linares, quien es autor de nuestro libro de consulta, que está dentro de lo que vendría a ser el desarrollo del curso. En ese sentido, pues, el curso que nosotros desarrollamos está sobre la base de uno de sus textos, Terapia Familiar Ultramoderna, la Inteligencia Terapéutica, y que determina, pues, que este doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, psiquiatra de profesión y ex profesor también titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él nació en Málaga y ha sido prácticamente adoptado como catalán por su presencia y su trayectoria profesional en la ciudad de Barcelona. Es fundador de la Escuela de Terapia Familiar de la clínica, que está ubicada en la clínica del Hospital San Pablo, en Cataluña. Y además es cofundador de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, conocida con la abreviatura de RELATES, en donde él es presidente honorífico. También ha sido editor y director de la revista Redes, que todavía circula y que tiene cierto vínculo y profunda interacción con el tema de la terapia sistémica familiar. Eh, Linares es un personaje muy interesante en la propuesta de la terapia actualmente del modelo y enfoque sistémico, porque ha desarrollado, pues, entre otras cosas, que vendría a ser un conjunto de actividades intentando ligar esa parte más difícil de entender de la psiquiatría en su explicación y su connotación evidentemente clínica, y todo lo que es el mundo interaccional. Esa primera reacción que nace la terapia sistémica para tratar de darle un contexto familiar sin ese criterio, diríamos así, evidentemente clínico, sino relacional, pues en esta segunda parte del gran desarrollo de las terapias sistémicas, la propuesta de Linares es justamente combinar la clasificación internacional de enfermedades, los manuales diagnósticos que existen en la actualidad, con lo que vendría a ser un conjunto de propuestas muy interesantes sobre la parentalidad, la conyugalidad, sobre este gran tema que significa introducir el concepto psiquiátrico, introducir la propuesta clínica, evidentemente desde el mundo de la psiquiatría con el mundo de la terapia familiar desde una perspectiva más, digamos así, más interaccional, ¿no? Linares es uno de los más importantes editores e investigadores, ha producido un conjunto de libros, una serie de propuestas teóricas, ¿no? Desde identidad y narrativa, las formas del abuso, que es un tema que particularmente tiene muchísima dedicación, el tema del maltrato, el maltrato psicológico, el maltrato físico, del abuso y otros desmanes, y tras la honorable fachada, que son algunos de los libros que él ha publicado. Como también desarrolla el aspecto de lo que significa el tema de pareja, que es uno también de sus temas de investigación, y el libro que hemos referenciado, que es el libro que nosotros estamos
teniendo como consulta dentro de la gran variedad de propuestas teóricas que existe en el tema de la terapia familiar sistémica. Para el efecto, nosotros hoy día vamos a complementar una información que les permita a ustedes a través de una presentación que básicamente va a ser expositiva. Ustedes van a presentar unas diapositivas, micrófono abierto, uno de los representantes de los grupos que han formado, a exponer los conceptos relacionados y divididos de manera secuencial de algunos de los temas que hoy día intentaremos explicar. Como por ejemplo, lo que refiere a la parte del concepto relacional, de la teoría de las distintas explicaciones que se dan desde la parentalidad y la conyugalidad. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esos temas. Y podemos decir de manera inicial que son muchísimos millones de años en los cuales a través de la historia el hombre que el día de hoy conocemos, el hombre, la mujer, dentro de la perspectiva de lo que vendría a ser la evolución, han venido desarrollando un conjunto de cambios, producto de los eventos climatológicos, de los procesos de conquista que a través de los años se han venido dando, de los espacios ganados por lo que vendría a ser el criterio evolutivo. Entonces, hoy día, esta expresión de lo que somos es producto de miles, de cientos de años de evolución, en donde justamente en sus distintas expresiones hemos llegado a esos cambios de centurias de años, desde los australopithecus al Homo habilis, al Homo erectus, al Neandertal, hasta llegar el día de hoy a lo que vendríamos a ser el Homo sapiens y el día de hoy el hombre, la mujer que conocemos. Este proceso ha sido muy largo, de mucha data, de mucho tiempo, ¿no? Se ha calculado que más o menos tenemos unos 6.000 millones de años de evolución a través de lo que significa el rostro, ¿no? El cambio que ha venido ocurriendo en 6.000 años, lo cual no es poca cosa y definitivamente pues nos retrata de cómo el día de hoy el problema humano, que tiene un componente evidentemente interaccional, ha ido a través de los cientos de miles, en este caso 6 millones de años, ¿no? Evolucionando en todas sus formas, como fisiológica, pasando obviamente por la transformación total de su cerebro, a lo que el día de hoy conocemos y nos diferenciamos de otras especies a partir de lo que es el poderoso lenguaje. En ese contexto histórico han surgido, o mejor dicho, en ese proceso histórico que sería muy difícil resumir en esta oportunidad y que muy puntualmente quisiéramos hacer o mencionar, ha habido un proceso muy importante que podríamos decir tiene una base evidentemente sexual, diríamos así. Por ejemplo, hay un hermoso libro de, desde la antropología que se llama El contrato sexual de Helen Fisher, quien hace referencia a todo este ciclo, diríamos así, evolutivo de cientos de miles de años, no de miles, muchos años, y donde quizás de manera grosera podemos sintetizar. Y hace referencia a un filósofo griego, Lucrecio, del siglo I, quien manifiesta, entre otras cosas, que estos hombres, lo que el día de hoy conocemos, ¿no? O lo que en ese entonces se conocían y que ahora vamos a denominarles protomínidos, que es lo que se refiere a los ciclos evolutivos, estos, estos millones de años que el hombre evolucionó, pues vivía prácticamente como un animal, era prácticamente no diferenciado de los demás. Es más, no utilizaba lo que conocemos la marcha bípeda, ¿no?
Entonces, estos hombres cazaban, recolectaban, se alimentaban de todo aquello que la naturaleza les proporcionaba y por lo tanto también violentaban la propia naturaleza, ¿no? Incluida lo que vendría a ser la posesión, su actividad de reproducción, la cual no era pues una actividad como el día de hoy evolutiva o como el día de hoy pretendemos ser que sea evolutiva. Entonces, estos primeros personajes carecían de ropas, no constituían un lugar donde vivir y definitivamente su vivienda estaba reducida pues a lugares muy, pero muy primitivos. Y la característica principal de su vida era diríamos así, de su proceso evolutivo en el ámbito del desarrollo como especie, porque para que desarrolle la especie pues tiene que mejorar la genética durante años y por ende la capacidad reproductiva tiene que ir perfeccionándose, si cabe el término, pues eran sumamente promiscuos. Esa promiscuidad era una característica que encontraron todos los filósofos, todos los investigadores, y que incluso ya conocidos hombres de ciencia a partir de las investigaciones antropológicas han determinado pues que el hombre por naturaleza cuando empieza a evolucionar desde esos 6 millones de años era evidentemente promiscuo. Entonces esta idea de promiscuidad ha venido circulando de manera no solamente popular, sino hasta lo que vendría a ser el día de hoy con confirmaciones de carácter de índole científico. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas comparaciones de las actividades promiscuas que en el criterio evolutivo han existido en la especie humana? Pues tenemos dos que para poder, mejor dicho, dos que nos pueden dar una suerte de comparación así muy resumida de este proceso evolutivo a partir del lenguaje y el cambio de la actividad de andar como animales a pasar a andar como el día de hoy somos, ¿no? Entonces, hay dos especies, una que se conoce con el nombre de bonobos y otra los famosos chimpancés, que prácticamente se han separado, se separan como especies no hace más de 1 millón de años, o sea, hace 1 millón de años el hombre se separa de estos primates, ¿no? Mientras que el Homo sapiens abandonó la rama de estos primates hace 6 millones de años. Ese proceso tiene pues los cambios en 6 millones de años que el día de hoy somos. Este bonobo y este chimpancé, en el primer caso, el chimpancé, tiene un ADN, un genoma, ya que ha sido estudiado al 96% de los humanos. Entonces, quisiera que esto quede más o menos claro en lo siguiente, ¿no? Si hace 1 millón de años nada más se ha dado la diferenciación con esta especie chimpancé y estamos al 96%, pues vean las notorias diferencias de ese 4%, ¿no? Qué criterio evolutivo tan complejo el que tenemos, ¿no? 6 millones para lo que el día de hoy somos, lo que somos como somos. 1 millón de años hacia atrás, el chimpancé ha quedado ahí, ¿no? Este es su proceso evolutivo. Chimpancé, 96% de genoma comparado con humanos. Y en el caso de los bonobos, que en este caso representa lo más cercano de comparación, pues estamos al 98.7% del genoma humano. Sería pues decir que entre los gorilas, los simios, los chimpancés y los bonobos tienen una cercanía más, diríamos más, para la redundancia, más cercana en el tema de la afinidad con el genoma humano. Sin embargo, esa diferencia de 1.3% marca lo que el día de hoy notoriamente nos diferencia, ¿no? El lenguaje, la condición humana, el hecho de la socialización, la parte afectiva, y todo eso que significa lo que el hombre, la mujer, a través del desarrollo evolutivo,
ha logrado, ha conquistado, se ha desarrollado. ¿Sí? Entonces, en esta complejidad, este tema tan importante, tan notorio, lo han estudiado, pues, ¿no? Y miren las diferencias, ¿no? Que existen, ¿no? Aquí tenemos a una especie de estudio que ha sido la que ha determinado el genoma al, al 98.7%, que es Ulundi, y vemos cómo se puede comparar la mano de un bono con la mano de un ser humano. ¿No? El más importante investigador, Franz de Waal, es uno de los más expertos conocedores en este tema, ¿no? Señala, por ejemplo, en el año 95, que el comportamiento de este pariente cercano del ser humano pone en tela de juicio las teorías sobre la supremacía masculina en la evolución de nuestra especie. Quiere decir que para estos investigadores, al ver el comportamiento de los bonobos, han encontrado que existen comportamientos de apaciguamiento sobre el tema de la violencia, control y evitar que el macho pueda abusar del bonobo, hembra, y tienen comportamientos de prácticas, diríamos así, homosexuales entre hembras y machos para reducir los niveles de, entre comillas, neurosis que se puedan dar en los animales. Una cosa interesante, como por ejemplo esta especie ha logrado en los procesos interaccionales, diríamos así, animales, por favor que quede esto entre comillas, reducir los niveles de enfrentamientos y ser pues uno de los más importantes, una de las más importantes especies más pacifistas que puedan existir. Estos animales tienden a utilizar comportamientos como por ejemplo las palmadas en los hombros, el darse la mano, estrecharse las manos, rituales de saludo y lo más cercano a lo que vendría a ser el comportamiento humano es que su cópula, o sea, su actividad reproductiva, no es necesariamente lo que nosotros conocemos como reproductiva en los animales, ¿no? Sino que trasciende, es socializante, es baja los niveles de tensión. Y lo más importante, diríamos así, en ese aspecto, sería que su cópula es estrictamente parecida a la del ser humano, ¿no? La característica de estos animales es que son muy pacíficos, utilizan las relaciones sexuales para saludarse, resolver conflictos y reconciliarse. Miren esta significativa experiencia permite pues hacer una reflexión quizás sobre lo importante que es este aspecto en el proceso del desarrollo de la madurez en las especies. Eh, bueno, tenemos que hacernos un salto enorme de años porque sería súper complicado resumir criterios evolutivos porque no es el tema, pero lo hacemos en el ánimo de poder contextualizar la importancia de la diferencia de ese 1.3% en la matriz evolutiva genética que tenemos con otras especies de evolución cercanas. Entonces, queremos mencionar a un gran biólogo experto en el estudio de lo que vendría a ser el tema del comportamiento biológico de la especie. Él tiene una definición muy interesante, muy importante, que no queremos dejar de pasar en alto, y que ya la hemos referenciado quizás alguna vez. Somos criaturas amorosas y enfermamos cuando el amor se nos interfiere. Quiere decir que dentro de todo este proceso de interacción que tenemos entre seres humanos, justamente esta falta de manejo de la capacidad amorosa que tenemos es la que nos puede generar serios problemas en la interacción humana. Entonces tenemos esta primera idea. Sin embargo, eh, Linares, que es el autor que vamos a trabajar,
tiene un agregado esa definición, o diríamos pues una revisión al concepto de Maturana respecto a lo que significa el amor. Y esa definición pasa por lo siguiente, un agregado, ¿no? Somos criaturas primariamente amorosas y secundariamente maltratantes y maltratadas. Y como resultado del maltrato, enfermamos. Entonces, este nuevo concepto agrega pues información, agrega elementos, porque agrega una variable poderosa como es el tema del maltrato, en todas sus formas, psicológico, físico, que podrían originar pues la enfermedad, ¿no? Y esa forma de maltrato en la carencia del amor, del afecto, de lo que él define como el espacio relacional, de lo que vendría a ser ese componente relacional, pues va a tener un papel preponderante dentro de la concepción de Linares. Ese concepto de importancia que pone énfasis Linares lo va a llamar nutrición relacional. Quiere decir que hay una necesidad en la interacción que determina una buena funcionalidad, si cabe el término, en un contexto de una esfera relacional familiar, ¿ok? Para que ello se dé, tiene que haber una manera de un pensar, un sentir y un hacer amoroso. O sea, que las personas necesitamos tener ideas, pensamientos, formas de concepción de evitar maltratar a las personas, un sentir, expresar nuestros afectos, una forma de expresarlos, y un hacer, o sea, que podamos en el ámbito no solamente cognitivo, sino en el ámbito emocional y pragmático, poder desarrollar una interacción que tenga esos tres componentes, el nivel cognitivo, el pensar para desarrollar una interacción, el nivel emocional, el sentir, que podría ser pues la relación directa entre lo que se dice y lo que se hace en esa combinación que ya hemos referenciado como lo cognitivo, perdón, lo relacional, la información y el contenido, ¿sí? De la relación que se impone, o la parte verbal y no verbal, y lo otro que vendría a ser el nivel pragmático, o sea, la acción concreta, la parte conductual, pensar, sentir y hacer. Pensar, nivel cognitivo, sentir, nivel emocional, y hacer, nivel pragmático, para que se pueda dar esa suerte de complejidad que tiene el amor y que es justamente lo que va a dar la parte nutricia de una relación como él lo concibe. Entonces, esta nutrición relacional la vamos a entender como una definición operativa del amor complejo, ¿sí? Acá está el amor complejo, que comprende estos tres elementos, ¿no? Entonces, para poder vivir los seres humanos, a diferencia de los animales, a diferencia de ese criterio tan reducido porcentualmente de factores de ADN, diríamos así, tan minúsculos en términos porcentuales, los seres humanos requerimos de relaciones interpersonales con un alto nivel nutricio o nutritivo en lo que se refiere a esos aspectos cognitivos, a esos aspectos emocionales, a esos aspectos pragmáticos, en el sentir, en el pensar y en el hacer. Entonces, este elemento es el que va a determinar el origen de la personalidad. Por ejemplo, si hay una relación amorosa que funda e inicia una familia, el producto de esa fundación va a ser los hijos. Los hijos cuando empiezan a crecer necesitan de esos aspectos nutritivos. ¿De quién? De sus padres, en el sentido de que puedan reforzar la formación de su personalidad y que cuando existe carencias o cuando existen afectos por déficit o por exceso, van a repercutir de manera significativa en lo que vendrían a ser
esta suerte de combinación entre el mundo patológico y el mundo interaccional. ¿Sí? Entonces, los seres humanos somos biológicamente seres amorosos y aun cuando podemos cultivar el desamor y el complejo, el amor complejo con el que se construye la personalidad, es un proceso que requiere ser alimentado, que requiere tanto de ideas, ¿ok? De sentimientos, de expresión de sentimientos y de conductas que se combinen, o sea, de aspectos. No solamente que se puedan decir yo te quiero, ¿no? Que es un pensamiento, sino que se exprese en la coherencia, en la parte emocional, que se pueda decir, ¿sí? No, pero tú sabes que yo te quiero, pero no es necesario que tú dudes de mis sentimientos, no, no solamente es cuestión de decir que uno quiere, sino que también necesita uno expresarlo y que se pueda también sentir, que sea una cuestión de idea, de emoción y de acción o de hacer. ¿Ok? Entonces, esa complejidad dentro de la teoría propuesta por Linares es justamente este componente, este conjunto de tres ingredientes, diríamos así, que van a ser lo que él denomina la nutrición relacional. Entonces, entonces tenemos ahí, para que eso se dé, dos elementos, la parentalidad y la conyugalidad. La parentalidad está entendida como un elemento básicamente de responsabilidades en nuestro ser padres, ¿no? En donde se establece pues una suerte de cuidado, ¿no? Desde el criterio evolutivo. Miren, una de las cosas que logró después de 6 millones de años de evolución, que seamos lo que seamos el día de hoy, juega un papel preponderante esta combinación adrede que hemos hecho entre el bonobo y la especie humana, en el sentido que las primeras hembras en el ciclo evolutivo de la especie como tal, en estos 6 millones de años de evolución, siempre jugaron un papel importante en el cuidado de la cría y lograron ellas no solamente eh, uno de los aspectos más importantes para que evolucione la especie, que fue descubrir la agricultura, porque fue la mujer la que observó este proceso, sino que además desarrolló lo que hemos mencionado, la propuesta de lograr establecer una suerte de monogamia, ¿no? Sin embargo, no se quita ese criterio promiscuo que tiene la sexualidad en la especie. Entonces, la postura de cuidado, la formación de una familia, la formación de una suerte de estructura familiar también temprana, al igual que en el tema de la agricultura, lo dio la mujer. O sea, la mujer para lograr tener mayor este, continuidad de vida y no ser depredada por las circunstancias que se daban en ese momento de lucha por la sobrevivencia, pues encontró en la parte sexual la mejor forma de lograr el criterio evolutivo. Y en esa parte emocional, cuando cuidaba la cría, se fue dando un conjunto de cosas de manera primaria de la importancia de lo que es el cuidado, que tiene que ser socializado entre los dos que forman parte de ese equipo de padres. Entonces, esta primera distinción es súper importante. Los padres tienen un rol cuidador, de protección para con los hijos, que cuando no se ve tenido, no se ve atendido, pues podría tener una implicancia enorme en la estructura de la personalidad de, esa, de, esa, de ese niño, de esa niña que se está educando. Y el otro aspecto, la responsabilidad, no solamente de nutrir en términos alimenticios a la cría, sino que nutrir, darle una expresión de lo que significa pues el tema de lo
los aspectos vinculados a, a la parte emocional, ¿cierto? A la parte emocional que en términos muy significativos es importante. Entonces, eh, esta parentalidad va a tener variaciones, diríamos así, en posturas, ¿no? Una que cumple las responsabilidades tanto de cuidado como proveer los elementos nutritivos, afectivos para que el niño o la niña tenga la posibilidad de sentirse protegido por un padre, una madre, que son responsables, que justamente le van a permitir desarrollar su crecimiento dentro de un proceso diríamos así, de salud mental adecuado y salud emocional y mental adecuada. Entonces, estos aspectos de valoración cognitiva, de valoración que tienen componentes de reconocimiento, valoración y aspectos emocionales, tienen un sustento importante en lo que vendría a ser el cariño y la ternura, ¿no? Como los padres pueden cuidar a sus hijos con dos elementos, pero que al mismo tiempo, cuando están criando, podían privarlos de el cariño y la ternura. Y eso justamente, por ejemplo, en el caso del maltrato, es lo que comúnmente se observa. Los padres tienen esa justificación de corregir a los hijos, ya sea maltratándolos física o psicológicamente, señalando, por ejemplo, porque te quiero, te castigo, ¿no? Entonces, el cariño y la ternura no corrigen, sino que son esquivos cuando hay una situación de maltrato. No hay cariño y no hay ternura cuando un niño lo flagelan o le pegan. Tampoco hay una idea de concebir que este papá o esta mamá me quiere cuando sencillamente está produciendo pues una suerte de tortura, ¿no? En algunos casos realmente inconcebible. Entonces, estos aspectos son fundamentales en ese sentido. En el aspecto de la conyugalidad, podríamos señalar que ahí entra a tallar los aspectos más en términos de lo que debería ser la combinación como pareja, ¿no es cierto? Entonces, en donde ambos tienen que, además de tener un comportamiento de carácter simétrico, tiene que haber una suerte de reconocimiento, de valoración recíproca, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene que sentirse validado por el otro en esa reciprocidad de afecto. También en el componente de lo que es pensarlo, sentirlo y hacer en su correspondiente parte cognitiva, emocional y pragmática. Entonces, miren, esta distinción es importante porque también ahí tiene que, si en el aspecto conyugal la pareja no tiene esta distinción y solamente tiene parentalidad, pues obviamente va a haber una desproporción afectiva, de ideas y de hacer en el ámbito del ejercicio de su actividad para con sus hijos y de hecho para con su pareja, ¿no? Esta parte cognitiva, emocional y pragmática en la conyugalidad, pues tiene que ser con el cónyuge. En este caso, marido, mujer, esposa, esposo, conviviente, convivienta, las personas que han decidido formar una relación afectiva tiene que tener no solamente una convivencia, sino que tiene que darse en la conyugalidad aspectos claros de reciprocidad en sus ideas, en sus afectos y en su hacer. Sin embargo, en esta conyugalidad hay, diríamos, dos variantes, ¿no? Una que se expresa en la armonía y en la disarmonía, o sea, en la parte donde existe, pues, equilibrio de parte de ambos cónyuges, un desequilibrio donde quizás uno o los dos no desarrolla de manera armónica una relación y existe una carencia que origina pues las diferencias consabidas en una relación sentimental. En el caso de la parentalidad tenemos lo siguiente.
caso de la parentalidad, podemos dividirla, como ya hemos dicho, en un aspecto cognitivo, emocional y pragmático. Por ejemplo, para que se desarrolle la parentalidad con nuestros hijos, tenemos que dar dos elementos en el aspecto cognitivo: el reconocimiento y la valoración. Necesitamos ser reconocidos como tal, por lo que somos, ¿no es cierto? Un padre que no reconoce a un hijo, no en términos, por favor, no se entienda acá que tiene que firmarlo ni nada por el estilo, ¿no? Sino un reconocimiento a esas diferencias que existe en el ser. O sea, yo valido tu ser, ¿ok? Yo tengo que respetar tu forma de ser, esa particularidad que todos tenemos, aceptar en términos de la relación, en términos de cómo yo me vinculo con mi hijo, con mi hija, con mis hijos en general, ese carácter autónomo que tiene cada uno de nosotros para podernos expresar, ¿ok? Y ahí está lo que vendría a ser la parte confirmatoria de ese ser o la parte desconfirmatoria. O sea, en otras palabras, cuando nosotros, con nuestra forma de pensar, confirmamos la existencia de ese ser, de la existencia de cómo uno se relaciona y se presenta y cómo es en esencia, entonces confirmamos a esa persona. Pero si no confirmamos, entonces ocurre lo otro, lo contrario, la desconfirmación, se niega al otro. Y vine a hacer pues esa suerte de invalidar a la persona, ¿no? O sea, de no reconocerlo en lo que es, ¿no? Y criticarlo o quererlo cambiar, ¿no? Tratar de que él o ella no sea como en esencia son. Y el otro aspecto que está en la parte cognitiva, que es la valoración, el aprecio de las cualidades, ¿no? Que hacen que las personas sean diferentes, esas cualidades que se expresan, por ejemplo, entre hermanos, unos y otros. El hecho de que no podamos explicarle a los hijos que los valoramos a unos por una cosa y a otros por otra. Y surjan esas ideas, ¿no? Que se expresan en pensarse que uno es valorado por su padre mientras que el otro es descalificado. ¿Ok? Cómo la valoración tiene en consideración la forma singular de la persona, la singularidad que tiene cada uno de nosotros, el hecho de diferenciarnos, el no tener esas mismas formas de aprendizaje, por ejemplo. No, ay, debería ser como, ¿no? Debería, todos los problemas que me ocasionas, porque como tu hermana, sí, ella solita estudia, que son formas, pues, ¿no? De, por un lado, de desconfirmación y por otro lado, de descalificación, en ideas de reconocimiento y en formas de valoración, que van calando en el ser. Hago un pequeño paréntesis. Es importante que sigamos con esta idea de la distinción del ser y el hacer. En este componente cognitivo, ¿ok? Va a tratar muchísimo ese aspecto. La crítica va a ir dirigida al hacer, ¿sí? O sea, perdón, al ser. Entonces, su impacto va a ser muy, pero muy complejo, ¿no? Entonces, la parte emocional, que va a ser la ternura, y el cariño, tenemos ahí la ternura, es esa forma como nosotros hacemos el acercamiento a nuestros hijos, ¿no? Esa costumbre de nuestros ancestros, de nuestros abuelitos, que les decían a nuestros padres, déjalo que llore, déjalo que así va a desarrollar sus pulmones, así va a ser más fuerte, va a tener mejor disposición para respirar, cuando en realidad podemos ir creciendo en esa suerte de desapego que pensamos tienen nuestros progenitores, en esa falta de ternura para atendernos, en ese sentimiento, ¿no? Como un padre, una madre podía, entre comillas, borrar de la forma de expresarse, entre comillas, rinche, con solamente esos sentimientos de ternura, de cariño, de agrado, ¿no? Que sencillamente expresan en el niño cualquier forma de capricho, que justamente se vuelven
capricho y se vuelve berrinche porque no percibe ternura, porque no percibe cariño, porque el afecto, el interés, la simpatía que tenemos que expresar a nuestros hijos, justamente permite que los chicos respondan en un criterio emocional desde esta perspectiva, ¿no? Que nos permite poder sentir el ser querido, el ser queridos, ¿no? Para también poder querer, que es un tema fundamental. Los, los hijos tienen que sentir que son queridos para poder querer. Y justamente ahí está un gran problema cuando después elegimos pareja, el no sentirnos queridos por uno o por otro progenitor, y que no hemos terminado de entender la causa o la razón, y lo peor de todo, el que no hayamos perdonado por cómo nos hemos sentido con papá o con mamá, y que después, obviamente, al elegir, también castiguemos a esa pareja con aquello que no tuvimos de nuestro padre y nuestra madre. Y el aspecto práctico que vendría a ser la parte más del hacer, como hemos señalado, existen dos aspectos: la normatividad, que vendrían a ser las reglas, las formas como se dan los límites en los sistemas, recuerdan, y la seguridad y transmisión de los valores. En la primera, en la normatividad, pues tenemos quizás, ¿no? Lo que vendría a ser el elemento eh, que debería existir: adecuar reglas y límites. Todos los sistemas, todas las familias, todos los padres tienen que darle a sus hijos reglas y límites claros, precisos. Y eso lo vamos a denominar normatividad. Pero cuando, por ejemplo, hay una suerte de escasez de reglas y límites, o supuestamente las hay, se cree que son implícitas, pero en realidad no existen. Entonces hay una ausencia, una carencia de normas. Entonces vamos a considerar eso una hiponormatividad. Sin embargo, también la contraparte sería el exceso, la rigidez. Ya prácticamente una familia este, diríamos, eh, dictatorial, ¿no? O sea, donde nada se puede hacer, hay un poder supremo, la hipernormatividad, un exceso de reglas y límites que justamente provocan romperlas, provocan un conjunto de cosas en la parte del hacer de los hijos, que es contravenir esas normas, ¿no? Entonces, esto definitivamente es muy importante tenerlo en cuenta para desarrollar esta. Y el otro aspecto, aparte de la normatividad, la seguridad y la transmisión de valores, que vendría a ser como, por ejemplo, se puede dar el preservar, cuidar la dignidad del hijo frente a las agresiones que se pueden dar en otros contextos, llámese la escuela, llámese las relaciones con otras personas, la comunidad, el barrio, para que justamente el chico o la chica sienta que puede estar protegido por ese aspecto. O sea, yo tengo la seguridad que me protege, por lo tanto, tengo aquellas cosas que me pueden darme protección. Y no, diría yo, por una suerte de descuido, ser negligente en mi comportamiento, por una suerte de sobreprotección, que es lo que he recibido de mis padres, de pronto, yo también buscar la protección en todo lugar, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, miren, una cosa es tener la seguridad de lo que nos dan nuestros padres en términos de valores, con el hacer, con su ejemplo, para tener protección, y otra cosa es, pues obviamente, el descuido, ¿no? Lo cual nos pone en una situación peligrosa, que podríamos tener un elemento de relación en el entorno social donde seríamos vulnerables por la falta de protección, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? La parentalidad y la conyugalidad en su combinación generan, pues,
estos dos elementos. Vamos a considerar una parentalidad conservada y una parentalidad deteriorada. Así también una conyugalidad armoniosa y una conyugalidad disarmónica. Cuando hablamos de parentalidad conservada y conyugalidad armoniosa, estamos hablando de un nivel de funcionalidad. Es factible que tanto los elementos o los componentes cognitivos, emocionales, ¿no es cierto?, y pragmáticos se den en ese contexto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos eh, logrando que esa familia tenga una atmósfera donde todos los elementos del ámbito de las ideas, de las emociones y del hacer puedan funcionar bien, ¿no es cierto? Porque si no funcionan bien, entonces van a haber situaciones en las cuales, por ejemplo, los padres no cumplen las funciones nutritivas de generar ideas positivas que alimenten el ser, de generar aspectos emocionales de cariño y ternura para entregar, de pronto tampoco en su hacer no le den la valoración de esos aspectos. Entonces, si hay esa circunstancia, entonces los padres no van a cumplir su rol. Y podrían, sin embargo, sí ser una pareja armoniosa, una pareja fiestera, una pareja que sale, que ante la comunidad se presenta como la pareja perfecta, pero como padres tienen un déficit profundo en los aspectos cognitivos, en los aspectos emocionales o en los aspectos pragmáticos. Repito, en las ideas, en las emociones y en el hacer. Y la otra combinación sería parentalidad, en este caso, conservada, o sea, los padres cumplen muy bien sus funciones, pero tienen un comportamiento mal muy contado, ¿no? Donde definitivamente pues, los hijos observan, por un lado, tienen buenos padres, pero no están bien como cónyuges. Y en estas dos orientaciones van a haber pues también disfuncionalidad. Miren, qué complejo es esto porque existe solo una posibilidad en donde tanto padres como pareja funcionen conservada y armoniosamente para que sea una atmósfera relacional funcional. Las otras combinaciones, todas son disfuncionales, lo cual pues hace mucho más compleja la labor, ¿no es cierto? Entonces, para ello hay algunos enunciados básicos. Lo vamos a leer rápidamente. Enunciados de la conyugalidad, cualidades de la pareja parental, son atributos de la pareja, en este caso la conyugalidad y la parentalidad, aunque también poseen una dimensión individual. Claro, porque sencillamente los cónyuges también tienen esto que vemos señalado, las ideas, los afectos y el expresar esos afectos en su comportamiento pragmático, ¿no? El peso específico de esta puede variar según factores culturales. Por ejemplo, la parentalidad de ciertas parejas puede recaer culturalmente más sobre la mujer que sobre el hombre. Y esto tiene que ver, pues, con nuestra ubicación geográfica, pero eso no quiere decir que tengamos que aceptarlo, ¿no? Pero podría ser que la parentalidad tiene más responsabilidad, ¿no? Porque el hombre trabaja, es el proveedor, es el papá billetera, y ahí tenemos una dificultad, ¿no? Segundo, tienen relación con la historia de cada miembro de la pareja, porque también hay una familia de origen, porque también cada uno de nosotros traemos una cultura, traemos esos aspectos emocionales, la forma como nos han criado. A mí me crió así mi papá, así que así tiene que ser. Y empiezan pues una serie de cosas de manera mecánica, causa-efecto, y esos pensamientos lineales no ayudan. ¿Ok? Tercero, se influyen mutuamente, también de modo complejo. La conyugalidad puede deteriorar la calidad, sí, porque cuando tenemos una dificultad conyugal, se va a traducir esas diferencias afectivas, esas diferencias emocionales, esas ideas que tenemos de pensar que ahora te friego, ahora te indispongo con mis hijos,
Entonces, sencillamente, esa diferencia conyugal se traduce en una parentalidad que podría deteriorarse, ¿ok? ¿Ya? O viceversa, ¿no? Lo cual ocasiona, pues, situaciones muy complejas. Por eso es que tiene que haber una armonía, ¿no? Tanto en la conyugalidad como en la parentalidad. También diríamos que son independientes entre sí, de manera que caben todas las combinaciones imaginables entre ambas, como hemos señalado, y son variables ecosistemas y ecosistémicas, es decir, que están sometidas a la evolución del ciclo vital de la familia y obviamente van a ir variando según las circunstancias. Vamos a identificar 7 ciclos que los vamos a estudiar más adelante, la próxima semana, y que definitivamente pues no es lo mismo cuando se funda la pareja, es el primer momento, que cuando nace el primer hijo, que es el segundo gran momento de la crisis evolutiva. Y ahí la conyugalidad cambia. Si cuando fundan la pareja dos personas y tienen un altísimo nivel de actividad conyugal, cuando aparece el primer niño, la niña, pues esa conyugalidad baja su nivel de actividad porque la parentalidad juega un papel nuevo, preponderante. No es lo mismo, se dan cuenta. Las crisis ecosistémicas, los momentos que se dan de evolución, influyen en ese crecimiento de la familia. No es lo mismo un momento de fundación con el momento de nacimiento del primer hijo, ese niño cuando va a la escuela, un tercer momento de crisis, un cuarto momento cuando adolescente, cuando ya están haciéndose sus cambios importantes, un quinto momento cuando ya quiere irse de la casa, un sexto momento cuando sencillamente la pareja este, pierde a uno de sus miembros y luego cuando termina el ciclo de esa, ¿verdad? Cuando mueren ambos y ya se queda en una situación de total pérdida a la familia que se ha dado originalmente. Entonces encontramos estas atmósferas de la siguiente manera, ¿no es cierto? Una atmósfera relacional funcional, donde hay una parentalidad positiva y una conyugalidad positiva, que son los dos aspectos que hemos señalado, ¿no? Deben verse bien como cónyuges y verse bien como padres, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, cuando están bien como padres, pero no tienen una buena relación conyugal, entonces se producen los famosos triángulos, la presencia de un tercero para tratar de mejorar la relación conyugal o tratar de terminarla, ¿no? Luego, el caso más complicado, ¿no? Una conyugalidad negativa no se puede tolerar como pareja, tampoco como padres, y esto sería pues lo más patológicamente establecido, ¿no? Una relación caótica. Y la cuarta, que sería una conyugalidad positiva, se llevan muy bien, la pareja ideal tiene una imagen ganada ante todos, todos quieren ser como ellos, pero como padres tienen una deuda enorme, emocional, por lo tanto generan una atmósfera relacional deprivadora. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, le llama nutrición plena. Aquí se dan los factores que hemos dicho, la parte cognitiva, la parte emocional, el hacer. Aquí se dan las triangulaciones, definitivamente hay un tercero que interviene en la diada. Aquí se produce una atmósfera caótica donde definitivamente sería la más complicada y donde probablemente tengamos los mayores problemas patológicos en el funcionamiento de esa familia. No solamente, ojo, por si acaso, en las interacciones. Aquí lo que estamos haciendo es, vamos a introducir los conceptos psiquiátricos en este modelo. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, pues tenemos un conjunto de enfermedades que ahorita vamos a detallar, como que también aquí, en estas deprivaciones, se dan cuando están muy bien los padres, pero abandonan sus responsabilidades de privaciones. Tenemos estos 4 elementos. ¿Cuál caracteriza a cada una de ellas? Vamos a verlas aquí brevemente. La funcionalidad, ¿no? Ojo, por favor, no es una familia, ¿ya? Por favor, esto no es que sean familias funcionales, familias trianguladas, familias caóticas o familias de privación. No, estamos hablando de atmósfera relacional
funcional. ¿Cómo se da? Cuando una pareja, tanto a nivel conyugal como a nivel parental, están funcionando bien. En este caso le vamos a llamar conyugalidad armoniosa. Ellos se quieren, se aman, están dándose tienen una relación nutritiva en el plano de sus ideas, de sus afectos y de su hacer. O sea, los hijos observan que sus papás existe una coherencia, cómo se quieren, cómo se aman, cómo se tratan. Entonces es un buen ejemplo, pues los hijos están muy bien. Y también cómo actúan como padres, equitativamente, responsablemente, simétricamente se asumen las tareas. Papá no te pide nada que no haga él, mamá no te pide nada que no haga ella. Entonces, definitivamente hay todo un ambiente, una atmósfera muy funcional para los niños. Por lo tanto, los niños tienen mejores opciones para construir su personalidad, para que tengan una actitud madura, equilibrada y no tengan problemas emocionales. ¿Ya? Ojo. Sin embargo, las crisis, repito, el modelo de evolución de la pareja no quitan que estas parejas que tienen parentalidad primariamente preservada y conyugalidad armoniosa, en el trayecto del tiempo puedan verse alterados. ¿Ya? Entonces, en este primer momento de formación para los niños es un momento clave. ¿Ok? En otras palabras, debería haber una formación de la pareja, una fundación de una familia sobre la base de una conyugalidad armoniosa y una parentalidad primaria preservada. ¿Ok? Lo segundo, una parentalidad primariamente preservada, pero una conyugalidad disarmónica. Las triangulares. En ese contexto tenemos parejas con profundas dificultades en su relación conyugal. Entonces empiezan a llamar aliados, empiezan a llamar a sus hijos o a terceras personas que van a intervenir para que justamente sean las personas que interfieren en su relación conyugal. Una alternativa para que esto no suceda podría ser la presencia de los abuelos. Sin embargo, aún así, estando ellos, tiende a romperse esta situación de ayuda porque el tema es muy complejo. Los afectos de los hijos van hacia los padres. Quieren a sus abuelos, son buenos, son bonitos, qué sé yo, pero lo que marca la distinción es los padres en su relación como padres como también como pareja. Entonces los mensajes de los padres a sus hijos están pues en eso, ¿no? De exigir, entre comillas, o solicitar falsas lealtades, ¿no? Si no haces esto, no, si no me apoyas, no te doy, ¿no? O sea, no, eso definitivamente genera pues este tipo de patología. El tercer caso sería las caóticas o las caotizaciones, una parentalidad primariamente deteriorada, una conyugalidad disarmónica, condiciones relacionales muy deficitarias. No hay una suerte de ideas, emociones y hacer afectivos, ¿no? En todas sus distintas actividades nutritivas. Y definitivamente ahí hay serias carencias donde la formación de la personalidad va a tener un déficit enorme con una instabilidad muy marcada, ¿no? Entonces ahí van a haber serios problemas de salud emocional y mental. Y la cuarta, que sería la conyugalidad armoniosa, comprendida entre esta situación muy bien llevadera de la situación conyugal, pero con una parentalidad totalmente no acorde a la exigencia, deteriorada, lo cual va a generar privación de afectos, ¿ok? Por exceso, por déficit, ¿no? Por ejemplo, en la pareja se puede dar los fracasos en la parentalidad, en este caso, ¿no? Están desbordados las responsabilidades parentales, no hay, no tienen un manejo adecuado de ello, hay un nivel muy exigente para con los hijos, ellos van a tener un serio problema en relación a su autoestima, sentimientos de culpabilidad, producto de la situación de sentirse rechazados o también de sentirse súper protegidos, ¿no? Existe una total desconfianza en las relaciones interpersonales
y hay una dificultad para que estos chicos puedan relacionarse socialmente, porque sencillamente no hay pues ese componente eh, emocional de ideas y del hacer de parte de sus padres que nutre esos aspectos de socialización. Cada una de estas consideraciones tiene lo que vamos a llamar algún ejemplo, un ejemplo de expresión. En el caso primero, la atmósfera racional funcional, tenemos pues, la idea es que usted presente un caso. ¿Cuál es el caso que se acerca a esa descripción? Nosotros hemos puesto aquí la familia Ingalls. Hay una serie también que se llama La Pequeña Robot, donde todo, tanto conyugal como parentalmente, están bien los subsistemas. Por lo tanto, la familia funciona bien. En el caso de la familia trianguladora, aquí tenemos el caso de este famoso de una serie de televisión, Al fondo hay sitio, donde se daba una triangulación en el caso de los González. No sé si ustedes se acordarán. En el caso de las caóticas, tenemos una serie que hemos puesto que se llama Matrimonio con Hijos, donde tanto los padres en su ámbito conyugal como en su ámbito parental eran un desastre, ¿no? O sea, cada uno en una vida totalmente traídos, una mujer recibiendo dinero porque el hombre no quería tener sexo, una hija con un perfil bastante curioso y muy particular, con una serie de carencias, un chico que estaba sexualizado y probablemente consumiendo drogas, en fin, un hogar totalmente caótico por la ausencia del rol tanto parental como conyugal, o mejor dicho, de aquellas carencias en ambos roles. Y luego una atmósfera depredadora, dedicamos a una serie que estoy seguro ustedes conocen, en donde obviamente este niño está de Timmy, ¿no? Timmy Turner, creo que se llama, estaba privado de los afectos de sus padres porque sus padres paraban viviendo solamente su aspecto conyugal, eran muy buenos cónyuges, paraban saliendo de fiesta en fiesta, una serie de cosas, y no asumían sus roles parentales, lo cual originó que Timmy tenga que asumir lo que debería ser la idea de tener imaginariamente padrinos mágicos que le puedan cubrir ese aspecto emocional y pragmático necesario para subsistir. Entonces así tenemos cómo se expresan pues estos panoramas en las distintas historias familiares. Y ahí está la patología, ¿no? En el caso de las funcionales, pues no hay patología porque se ha cubierto tanto el aspecto conyugal como el aspecto parental los elementos protectores para que no aparezca la enfermedad mental. ¿Cuándo aparece la enfermedad mental? Cuando no hay los elementos que constituyen la defensa de esa personalidad que va a proteger al niño, a la niña, de la susceptibilidad de ser el paciente identificado y adquirir la enfermedad mental o la patología. En el caso primero, tenemos aquí en las familias que son trianguladas, obviamente pueden darse de dos tipos, dos modalidades de triangulación, desconfirmadoras, muy complejas, dicho sea de paso, por su carácter y su esencia, ¿no? Una falta de reconocimiento, ¿no? A las personas, ¿no? Una falta de, de manipulación en el segundo caso. Estos triángulos van a tener esa función, ¿no? A través del tercero desconfirmar a la otra persona y a través del tercero manipular a las personas, ¿no? Acá también tenemos dos enfermedades que podrían darse, la depresión menor y los trastornos de ansiedad, ¿no? El estar triangulado pues genera ansiedad y una serie de cosas que podrían ser producto de esa interferencia de un hijo, de una hija, en una situación en la cual no tiene nada que ver. El ser utilizado, el ser manipulado, el ser desconfirmado, pues genera una serie de patologías. En el tercer caso tenemos que es el más complicado, miren, el trastorno bipolar, ¿no? Terrible. Trastorno de la vinculación social, los temas serios que están vinculados a los aspectos sociales.
donde el chico pues no maneja nada, no maneja emociones, no maneja rangos de control, se excede o déficit en sus comportamientos, lo cual lleva pues a una situación muy complicada. Y aquí la depresión, porque se siente pues el abandono por parte de los padres, lo cual origina pues esta severa enfermedad del siglo XXI. Entonces, bien, tenemos pues ya para finalizar este mapa donde se ubican todas las patologías justamente las ausencias de lo que vendría a ser los problemas que se evidencian a partir de estas combinaciones entre conyugalidad armoniosa, conyugalidad disarmónica, parentalidad primariamente conservada y parentalidad primariamente deteriorada. Encontramos, por ejemplo, aquí esto que nos parece importante destacar, las famosas familias multiproblemáticas, donde sencillamente ante esta atmósfera relacional caótica, pues obviamente se puede dar un conjunto de patologías, muchísimas, ¿no? O sea, delincuencia, violencia, acoso, sustancias psicoactivas, personalidad antisocial, un conjunto de cosas muy complicadas, ¿no? En el caso de las trianguladas, ¿no? Violencia, violencia sexual, suicidio también, producto de la distinción. Y aquí también por la deprivación, ¿no? Además de la depresión, el tema de consumo de sustancias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar este espacio, generar este espacio, hacer que las familias, espacios sin maltrato, ¿no? El espacio de la funcionalidad, sean armoniosas las parejas y primariamente conservadas en su parentalidad. ¿Ok? Si logramos eso, pues podemos evitar. Esa es la teoría, grosso modo, que plantea Linares respecto a su modelo que desarrolla, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ahora en este intento de explicación, ustedes van a desarrollar en la semana 7 los diversos temas que hemos dejado para que grupo por grupo alimente información sobre cada uno de estos cuadrantes. Algunos otros grupos van a hacer algunos elementos adicionales, como por ejemplo el aspecto de lo que vendría a ser la nutrición relacional, y así por el estilo vamos complementando los temas dependiendo de la cantidad de grupos que se van a desarrollar. ¿Ok? Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un